Palacio guardáramos ese minuto de silencio a todos esos compañeros que ya se nos adelantaron en el devenir de la vida y me permití señalárselo por lo siguiente. Ayer, yendo yo a un restaurante, me encontré a un amigo con muchos de ustedes y me dijo: oiga, licenciado, acabo de escuchar en el radio que usted mañana va a dar una plática sobre los policías que han fallecido. Ah, caray, le dije, ¿en dónde escuchaste tú eso? Pues en la radio, me dice. Caray, tío, pues quién sabe qué diría Arriba Palacio. Yo entendí que la plática no era más que un intercambio entre nosotros de las experiencias que vivimos a raíz de la creación del Instituto de Capacitación. Y en efecto malentendió a quien yo creí que era Alberto Lucero Antuna, que se encuentra aquí, que es un gran comunicador. No era él, era Esparza Carlos en su programa, y puede que lo único que mencionó Rodolfo Riva Palacio es que íbamos a guardar un minuto de silencio por los compañeros que cayeron. No en cumplimiento necesariamente del deber, pero que se les adelantó el estar en otro lugar esperándonos tarde que temprano. Yo le decía a Rodolfo que el hablar de la creación del Instituto de Capacitación Técnica Profesional de la Procuraduría era más que interesante, sobre todo que están aquí algunos de los que pertenecieron a esa primera generación, porque la verdad, echarlo a andar costó mucho trabajo. Pero ¿cómo es que nació esta idea de formarlo, de organizarlo? En una reunión celebrada en la Ciudad de México, con todos los procuradores de la República, estando presente el presidente, el Procurador General de la República y 24 gobernadores, suscribimos un documento que se denominó el Pacto de Acción de México, el cual contemplaba 12 puntos. Pero, ¿qué es lo que motiva ese pacto? ¿Y por qué la presencia del presidente? ¿Por qué la presencia del Procurador General de la República y otros gobernadores, compañero? Señor. México padecía en aquella época un serio problema de seguridad pública, sobre todo, bueno, en el área de la administración de justicia, pero sobre todo en el área de procuración de justicia. Se había perdido la confianza y la fe en dos piezas claves que son de la Procuraduría: el Ministerio Público y la Policía Judicial. Aclarando que no por lo que ocurría en Baja California, sino lo que estaba ocurriendo en la República Mexicana. Algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita. Qué desgracia, ¿no? Porque después de 40 años, tal parece que no habemos avanzado. Al contrario, tal parece que estamos retrocediendo, porque decía yo a Pancho hace ratito que me preocupó leer el otro día unas declaraciones, creo que del subprocurador general de justicia en el estado, de hablar que ahorita la Procuraduría tiene un rezago de 128,000 averiguaciones previas. Y la verdad, pues, al rato tocaremos a lo mejor algo sobre la impunidad que estamos viviendo, pero quiero regresar al instituto.
¿Qué hacer para mejorar la imagen del Ministerio Público y de la Policía Judicial? Entendamos, no, las policías en aquel entonces ni eran ministeriales, ni teníamos una policía estatal preventiva. Eran dos. No vamos a hablar de las corporaciones federales porque ese es otro tema. En esa reunión se llegó a la conclusión de que para que las cosas cambiaran había que mejorar la procuración de justicia. ¿Y cómo hacerlo? Eran las épocas de que prevalecía el famoso principio de detener para investigar y no investigar para detener. ¿Cómo hacer que funcione la investigación policial y llega posteriormente al Ministerio Público para que integre una averiguación si nuestra policía a nivel nacional no estaba lo suficientemente capacitada para hacer frente a la serie de delitos que se estaban cometiendo, sobre todo en la zona que abarcaba los estados de Nuevo León? Fíjense qué curioso, Nuevo León, acaba de haber un motín funesto, Tamaulipas, Sinaloa, y recuerdo que me extrañó mucho el Estado de México. Eran focos muy peligrosos para la seguridad del país. La delincuencia, no tan organizada como hoy en día, empezaba a tomar por asalto las corporaciones de seguridad pública. Recuerdo que el procurador del Distrito Federal, don Agustín Alaní Fuentes, hizo la propuesta relacionada con la capacitación de las policías y la capacitación y actualización del Ministerio Público. Y la bandera de esa reunión fue la humanización de la justicia. Fíjense qué tan importante fue esa reunión en 1978, en el mes de febrero, porque con el tiempo, hablando de la humanización de la justicia, se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ahora en Baja California ya no se llama así, pues ya le cambiamos el nombre y esperemos que funcione. Bueno, la humanización de la justicia, pero sobre todo en el área de la Procuraduría, ¿qué bandera enarbolar? Procurar justicia con profundo sentido humano. Y me acuerdo que el presidente de la República nos dijo: grábense los señores procuradores, el Ministerio Público no es el enemigo del pueblo, la policía judicial no está para asustar al ciudadano, sino para servir. Se nos quedó muy grabado. El punto número 12, en esa reunión nacional, uno de los acuerdos fue la figura del arraigo domiciliario, pero no entendido como actualmente se aplica, que es violatorio de las garantías individuales, sino referido única y exclusivamente a los delitos imprudenciales, para evitar que aquellas personas que sufrían un accidente automovilístico fueran privados de su libertad, por lo cual se le otorgó al Ministerio Público por primera ocasión la facultad de fijar
una fianza o garantía y que el inculpado jamás estuviera tras las rejas. Fuimos el primer estado en la República en realmente, vía un acuerdo del procurador, instituir la figura del arraigo domiciliario. Segundo punto de estos 12 acuerdos tomados, el cambiar el viejo esquema de la detención al presunto sin antes haberlo investigado. Se estableció que se debería de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, técnico-científicas, antes de detener a una persona, salvo el caso de la flagrancia. Y el último punto de los 12, la creación de los institutos de capacitación técnica y profesional para todo el personal de las procuradurías, y a la vez la creación vía el instituto de nuevas generaciones de policías que fueran dotados de los conocimientos necesarios para llevar a cabo las investigaciones y no recurrir como antaño se hacía a la prueba toral, que era la confesional, a base de métodos muy científicos pero poco humanos, y que realmente con el tiempo y con las reformas que ha habido a la legislación, pues ya no es la prueba más importante. La prueba más importante es la pericial. Aquí tenemos al doctor Salazar, que fue un elemento valiosísimo cuando iniciamos el instituto. Aquí traigo yo la primera convocatoria que se lanzó para quienes aspiraran a ingresar a la policía judicial. Y los requisitos no fueron muchos, como te consta. Los pusimos al alcance de quienes en aquel entonces eran jóvenes, y algunos de ustedes todavía parece que son jóvenes. Gracias. Sobre todo de espíritu y de corazón. A esta convocatoria, bueno, me voy a regresar. Regresando de la Ciudad de México, de la reunión nacional en el que se suscribió el Pacto de Acción de México, el gobernador de la Madrid, en alguna audiencia que me concede y tratando los diversos puntos, me dijo, bueno, ¿y es factible crear ese instituto? Y le digo yo, desde luego que sí. Teniendo el apoyo del gobernador y habiendo recursos, tenemos instalaciones que no se están utilizando. Hay, a un lado del Ministerio Público, donde estaba antes la agencia del Ministerio Público, atrás de donde estaban las oficinas de la Policía Judicial, pudiéramos habilitar ahí los 2 pisos, le decía yo. En la parte superior, como les consta a los que cursaron por la primera, segunda y tercera generación y hasta la cuarta, por el instituto, que adaptamos el edificio. No se va a olvidar, vinieron algunos capacitadores de la Procuraduría del DF y de la General de la República. Tuvimos algunas pláticas para quienes posteriormente fueron nuestros capacitadores. A otros los enviamos a Los Ángeles, a un instituto del LAPD, que es de primera, para poder allegarnos también los sistemas de capacitación que estuvieran funcionando. El de Baja California, a nivel entidad, fue el primer instituto, aparte del que ya existía de la
Procuraduría General de la República, que más que nada era de ciencias penales, y el del Distrito Federal, que ya había iniciado el procurador Alanis Fuentes. Empezamos a habilitar, me acuerdo, ese edificio y logramos que la lechería Jersey, a través de don Ernesto Jiménez, quien donara el edificio de la Sociedad de Historia, nos hiciera una aportación que nos permitió comprar gran parte de los implementos del famoso gimnasio que utilizamos durante muchos años, y a base de aportaciones también, recuerdo yo, de la Cámara de Comercio y de alguna otra organización, obtuvimos parte del mobiliario, y otro tanto, el resto, lo aportó el gobierno del estado con recursos destinados a la Procuraduría. Una vez, cuando estaba a punto de concluirse la edificación, lanzamos esta primera convocatoria un 1 de febrero de 1979. Convocatoria a la cual algunos de ustedes presentaron sus solicitudes de ingreso. Recuerdo yo que el problema, habíamos estado trabajando con varias personas para formar el instituto, y por eso me permití invitar al licenciado Armando Serrano, porque el primer director fue su compadre, el licenciado Ricardo Gilbert Herrera, quien había sido delegado de la mesa, era un magnífico penalista, y con varias otras cuestiones. Ricardo Gilbert resultó un magnífico director, muy disciplinario, como les consta a ustedes. Muchos viajes al Distrito Federal, donde nos ayudó en el área de periciales el doctor Moreno González, hijo de Moreno Enríquez, quien era el director de los servicios periciales. Primero estuvo en la Procuraduría General de la República y luego en la del Distrito Federal, y lo invitamos en varias ocasiones a que diera pláticas a esa primera generación que conformaron muchos de ustedes. El día que se inauguró el edificio, aquí traigo esta fotografía de, este era el instituto aquí atrás, y están parte de los que ingresan a la primera generación. Hay otra fotografía que debería haber traído donde están casi todos los que forman parte de la primera generación. Bueno, aquí está otra fotografía muy interesante, lo que es la vida, ¿no? Aquí tenemos a don Alberto Limón Padilla, que en aquel entonces ya era el comandante de la Policía Municipal, en paz descanse. Tenemos a Marcelo Aguilera de Mexicali, quien nos lo trajimos para que nos ayudara, quien fue comandante de sector en Tijuana de la Policía Judicial. El licenciado Francisco Palau, que fue nuestro director, si bien él no había gozado de experiencia en el ámbito policial, sin embargo nos resultó un magnífico director, porque gracias a la labor de Paco Palau logramos establecer los nexos necesarios con todas las corporaciones de seguridad del país, con quienes habíamos tenido serios problemas, como era la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad, y la intromisión, a veces sin aviso, de
corporaciones policiales de Estados Unidos, en especial de la FBI y de la DEA, que incursionaban nuestro territorio sin que nosotros fuéramos advertidos o se nos pidiera alguna autorización o auxilio. Bueno, gracias a Paco Palau, que a veces ha sido el incomprendido de esa etapa de la Procuración de Justicia, logramos celebrar arreglos con las autoridades policiales de Estados Unidos para evitar esa intromisión violatoria de nuestras leyes aquí en México. Y como que lo logramos. Pero lo más importante, logramos calmar un poco el ambiente limitando hasta cierto punto las actuaciones arbitrarias e inhumanas de la Policía Judicial Federal. Y otra, con los problemas que tuvimos con la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación. No sé si algunos recuerdan que los trepamos en un camión y los sacamos del estado y los fuimos a depositar a Sonora, y hablamos con el subsecretario de Gobernación, que era el licenciado García Paniagua, y le pidió el gobernador que no nos los regresaran a menos que vinieran a cumplir con su función, que era investigatoria política y de guerra sucia, pero no a base de crearnos un clima de intranquilidad a Baja California. Cambió por completo la actuación de la Dirección Federal de Seguridad, porque la verdad trabajamos a partir de esa época muy de la mano, y los problemas que tuvimos con PGR, gracias a Palau, a sus buenos oficios, logramos tranquilizar también la intervención de esa corporación. Ya sabemos cómo se las gastaban en aquel entonces. Y sí les puedo decir una cosa: el rezago que dejamos después de ver estos números, creo que en todo el estado quedaron pendientes. Recuerdo yo que le entregué una carpeta al procurador Héctor Cárdenas San Martín, donde traíamos un rezago de 1,600 averiguaciones en todo el estado. Bueno, ¿cómo es que caminamos también? Esa primera generación del Instituto de Capacitación que dirigió Ricardo Giver, en el cual tuvimos la colaboración de gente muy preparada, y sobre todo las ganas de aprendizaje de quienes formaban parte de esa generación, que recuerdo yo el día que concluimos, creo que en septiembre, ¿no? Fíjense, en septiembre culminó esa primera etapa de esa primera generación, cuando les hicimos entrega de sus acreditamientos de haber pasado por los cursos que se impartieron en el Instituto de Capacitación. La verdad, yo recuerdo, y lo he platicado con Riva Palacio, pero con quien yo platicaba mucho, había algunos compañeros de la Policía Judicial que no veían con buenos ojos a los jóvenes. Yo tuve unos agarrones con Tapia, que ay Dios santo, el rico me iba a dar un balazo. Pero hacía la Tapia, pero era un magnífico investigador, sobre todo en el área de homicidios. Estoy hablando bien, magnífico elemento. Pero él me decía: ¿cómo cree usted, licenciado, que estos jóvenes nos van a enseñar a nosotros?
mira, Tapia, no les van a enseñar a ustedes, van a coadyuvar con ustedes, van a ser sus parejas, para que de la experiencia de ustedes y los conocimientos de ellos, los dos aprendan. Pues, como refunfuñada, señor, pero al final de cuentas, de las últimas ocasiones que yo vi a Tapia, me dijo él, ¿se acuerda del instituto? Ah, cómo me caía de X, fulanito de tal, fíjese que ahora es mi compadre, y fulano de tal, y es cierto, creo que logramos conformar con esa primera generación un grupo muy especial de policía judicial. Creo que si vemos, lástima que no tienen uno los libros o las estadísticas para que vieran que también se trabajó. Posteriormente, acuérdense, concluye la primera generación. No sé si le tocó a Giver la segunda también, creo que ya fue. No, la segunda también tocó a Giver. Hasta la tercera entró Salvador Gómez Ávila, que por azares del destino tuvo que irse a. Él era suplente en el ayuntamiento, creo que de un regidor, o del un regidor, y dejó el instituto y lo asumió José Luis Arroyo Arango, que fue mi último director, que ya le tocaron a José Luis, creo que la tercera es de Gómez Ávila, porque por ahí tengo las fotografías de la tercera, y por aquí vi algunas de la cuarta y quinta con José Luis Arroyo, que es el que concluye. Pero regresando a la primera generación, a la cual realmente este debe ser un evento en honor de ustedes. Un procurador que ya se hizo viejo, pero que la vejez me hace tener lo mejor de los recuerdos de haberlos tenido a ustedes en el instituto y que posteriormente colaboraran de una forma tan eficaz, una eficiencia increíble, y que lo que le decía aquí a la señora, hayan coadyuvado con unos magníficos policías que teníamos de antaño, con de mayor antigüedad, y que no es por hablar mal de nadie, pero creo yo que fue la época de la mejor policía judicial en el estado y en la historia de Baja California. Créanme, los resultados todavía es fecha en que se me acercan personas que de alguna forma u otra o les resolvimos sus asuntos o se vieron favorecidos por un acto humano de un policía y de un ministerio público, y ya no los veían como los fríos castigadores del todo, quienes portaban el arma fajada con el chamarrón de cuero para amedrentar y asustar a la ciudadanía. Para nada. Eso procuramos desterrarlo, y la verdad, yo les agradezco el que me han permitido hablar bien de ustedes, porque lo merecen, porque ustedes dieron mucho por servir, por portar esa arma, por traer esa credencial y sobre